¿Sabes quién toma las decisiones en tu vida? Tres hombres miraron adentro del ser humano y cambiaron lo que hemos visto hoy o bien lo que pasó después de ellos. Hay palabras que usa todos los días que no existían hace 150 años. Inconsciente, complejo, trauma, ego, proyección, pragmatismo, flujo de la conciencia. No es que las cosas que escriben esas palabras no existían, pero las personas sentían, sufrían, soñaban y se contradecían a sí mismas. Pero no había vocabulario para nombrarlo, no había manera de mirar adentro y entender qué estaba sucediendo. Tres hombres cambiaron eso. Sigmund Freud, que se metió en el inconsciente cuando nadie creía que existía. Carl Jung, que fue más lejos todavía y encontró algo que Freud no quería ver. William James, que en el otro lado del océano estaba haciéndose las mismas preguntas desde algún otro ángulo. Y los tres miraron adentro del ser humano, en una época en que eso no se hacía. Y lo que otros encontraron cambió para siempre cómo nos entendemos a nosotros mismos. O a ti, cómo tú te entiendes. Y hoy podemos conocerlo sin tanto tema académico. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuántas veces o cuando muchas veces no entendemos ni siquiera quiénes somos o que tú no entiendes ni siquiera quién tú eres? Freud nació en una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro. Creció en Viena, es médico, estudió medicina y se especializó en lo que es la neurología, el estudio del cerebro y el sistema nervioso. En Viena, a finales del siglo XIX, había un fenómeno que los médicos no podían explicar. Mujeres, casi siempre mujeres, que se paralizaban, perdían la visión, tenían convulsiones sin ninguna causa física que lo pudiera justificar. Los médicos lo llamaban la histeria, uno de los más famosos tópicos que se aborda cuando se habla de Freud, y lo atribuían a debilidad femenina. Freud pensó diferente, y si el problema no estaba en el cuerpo, sino en la mente, y si había algo adentro, algo que la persona no podía ver que producía esos síntomas, esa pregunta simple, radical e incómoda, fue el punto de partida de todo lo que vino después. La idea que lo cambió todo, el inconsciente. La contribución más grande de Freud y la más controversial fue esta. La mayor parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos no vienen de decisiones conscientes. Vienen de una parte de la mente que no vemos, no controlamos, que actúa por sí sola. Y esa la Freud la llamó en distintos momentos de su teoría el inconsciente. Porque se habla de un Freud 1, Freud 2 y bueno, hay distintos tipos de tomo y libro. El inconsciente según Freud es como una parte sumergida de un iceberg. Lo que vemos, nuestros pensamientos conscientes en la punta, lo que no vemos, los deseos reprimidos, los miedos enterrados, los recuerdos dolorosos que la mente escondió, es todo lo demás. Y si todo lo demás es lo que realmente nos maneja. Freud también habló de tres estructuras de la mente. El ello, la parte más primitiva, la que quiere, la que desea, la que busca el placer sin importar nada más. El super yo, esta como estructura macrosocial, la parte que aprendiste de tus padres, de la religión, la voz que dice lo que está bien y lo que está mal, como del orden, que es el caos. Y el yo, que intenta equilibrar a los dos, el que negocia entre lo que querés y lo que se puede. ¿Te suena conocido? Esa tensión entre lo que querés y lo que crees que deberías querer, Freud la puso en palabras y desde entonces ya no pudimos ignorarla. Freud fue brillante y fue parcialmente equivocado. Muchas de sus teorías más famosas, el complejo de Edipo, en realidad la envidia del pene, la sexualidad infantil, no resistieron la prueba del tiempo ni la evidencia científica. Porque en realidad tiene otro foco, son como reflexión y conceptos abstractos que lo que se habla en el psicoanálisis que si bien no tiene como una rigurosidad concreta, por decirlo, que lo respalde, sus conceptos al ser uno de las herramientas o marcos que mayor profundidad conceptual tienen, dentro a diferencia de tantos más, si es que lo ves desde cierto aspecto clínico, en tema teórico, no es lo mismo con la ciencia. Eso lo diferencia, pero igual cuando se tratan pacientes y se han hecho trabajos, funciona, genera resultados. Quizás no tiene como... De repente se habla de que son un poco como más como etéreos, como un poquito volados, pero genera resultados en las personas cuando trabajan con ellos, desde la clínica.
Freud generalizó demasiado, trabajó con muy pocos casos y sus interpretaciones tenían mucho de su propia época y de su propia mente, pero lo que no se puede quitar es esto, que fue el primero en decir con seriedad, que la mente tiene capas, que lo que no vemos nos afecta tanto más que lo que sí vemos, y al hablar de lo que duele, ponerle palabras, se puede sanar. Y eso es la idea de que hablar cura, de la base de toda la psicoterapia moderna, y ese es Freud, entre tantos más. Porque igual después está Lacan y varios psicoanalistas posteriores y varios terapeutas han basado en estas ideas que generó Freud. Y bueno, se ocupa también muchas veces para lo que es el tema de la hipnosis, la programación neurolingüística también podría tener alguna relación. Bueno, Carl Jung, el discípulo de Freud, el discípulo que fue un poco más lejos y pagó el precio. Bueno, él era hijo de un pastor protestante y cuando tenía 29 años le mandó una carta a Freud. Freud tenía 49. Y se encontraron en Viena, hablaron durante 13 horas seguidas, por decirlo según lo que dicen. Y Freud lo vio como su sucesor, el hijo intelectual que iba a continuar su obra. Pero Jung tenía sus propias ideas y no eran exactamente las de Freud. La ruptura entre Freud y Jung fue uno de los quiebres más importantes de la historia de la psicología y produjo algo que ninguno de los dos esperaba, dos caminos hacia el mismo misterio. La idea que separó a Jung de Freud, el inconsciente colectivo. Freud decía que el inconsciente es personal, es tuyo, guardado lo que tú reprimiste, olvidaste, no pudiste procesar, no expresaste, no verbalizaste, en fin. Jung dijo que hay algo más, que hay un inconsciente que no es tuyo, que es de todos, o de todas. No sé cómo se define usted. Una capa más profunda, compartida por toda la humanidad, que contiene patrones, imágenes y símbolos que aparecen en todas las culturas, aunque no se hayan conocido entre sí. Y él lo llamó inconsciente colectivo. ¿Por qué en todas las culturas del mundo aparece el héroe que enfrenta al monstruo? ¿Por qué en todos los mitos existe la figura de la madre, del viejo sabio y de la sombra? ¿Por qué los sueños de personas que nunca se conocieron comparten imágenes similares? Para Jung eso no era una coincidencia. Era evidencia de que hay algo más, de que hay algo compartido en la psique humana, algo que heredamos de nuestros padres, algo que heredamos no de los padres que usted pueda tener, sino que tiene miles de años por el hecho de ser humano. Las imágenes universales le llamó arquetipos. Y bueno, él también tiene un libro que se habla del hombre y sus símbolos. Pero bueno, hablando del arquetipo, la sombra, la parte de vos que no quieres ver, que negás, que proyectas en otros, el ánima y el ánimus, la parte femenina en el hombre y la masculina en la mujer, el sí mismo, el centro de la personalidad total, lo que todos buscamos aunque no lo sabemos, la persona, la máscara que usamos para el mundo, el rol que jugamos, pero no es lo mismo de lo que somos, y lo que Jung aportó que nadie más dijo. Jung fue el primero en hablar de introversión y extroversión como características fundamentales de la personalidad. Esos términos que hoy usas en conversaciones de todos los días son suyos, perdón. Jung también fue el primero en tomarse en serio la espiritualidad como dimensión psicológica, no en el sentido religioso, en el sentido de que los seres humanos tienen una necesidad de sentido que no se puede reducir a la biología. Que eso es lo que plantea un médico de repente. Freud veía la religión como ilusión. Jung la veía como símbolo, como lenguaje de la psique que la psique usa para hablar de lo que no puede decirse de otra manera. Y propuso algo que hoy llamamos individuación. Sí. El proceso de llegar a ser quien realmente sos, quien realmente eres. Y no quien te dijeron que debías ser. No quien el sistema espera que seas, quien sos, con todas tus partes integradas, incluyendo las que preferías no tener. Y eso, la idea de creer psicológicamente es integrar las partes que negamos, sigue siendo una de las ideas más poderosas que existen sobre el desarrollo humano. El que nadie recuerda. Y sin quien los otros dos no serían lo mismo. William James, que es para algunos llamado el padre de la psicología norteamericana, nació en 1842 en Nueva York. Era hermano de Henry James, el novelista. Él estudió medicina, también era médico. Tuvo una crisis profunda a los 28 años, depresión, duda existencial, sensación de que nada tenía mucho sentido y salió de esa crisis con una convicción que se convirtió en el centro de todo su trabajo.
De lo que creemos sobre nosotros mismos cambia lo que somos capaces de ser. James fue el padre de la psicología en Estados Unidos, escribió el primer gran manual de psicología en inglés, Los Principios de Psicología, y fundó con Charles Peirce y John Dewey, o Dewey, una corriente filosófica que se llama una corriente filosófica. Y bueno, esto plantea una idea de que el pragmatismo refiere que una idea vale por lo que produce la vida real, no por si es abstractamente verdadera, no por si es filosóficamente elegante, por sus consecuencias prácticas, por lo que cambia, por lo que permite hacer. Si una creencia te ayuda a vivir mejor, tiene valor. Si no produce nada útil en tu vida, no importa cuán correcta sea. Y esta teoría puede parecer obvia, pero no lo era. En la filosofía europea de la época, las ideas valían por sí mismas, independiente de sus consecuencias. James dijo, no, las ideas son herramientas y las herramientas se evalúan por lo que construyen. Lo que James dijo sobre la mente y lo que sigue siendo revolucionario, James fue el primero en descubrir la conciencia como un flujo. Él empezó a hablar de conciencia. Bueno, dentro de lo que él se habla de la psicología, empezando a hablar, porque antes hablaba de lo que era como la mente, él se habla de la psique, pero él empieza a hablar, ya toma como un concepto mucho más robusto, lo que es la conciencia. No como colección de ideas separadas, se pensaba que la mente funcionaba como una cámara anteriormente, captaba imágenes una por una. Bueno, antes igual está el tema esto de la tabula rasa, que se creía, los racionalistas, y él dice que no, la mente es un río que fluye y cambia constantemente, nunca es exactamente igual de un momento al siguiente. Y eso es lo que le llama el flujo de la conciencia. Cambia la psicología, la literatura y cómo entendemos la experiencia subjetiva. James también fue pionero en algo que hoy llamamos la psicología positiva, el estudio de lo que hace que la vida valga la pena, la atención, el hábito, la voluntad, la experiencia religiosa como fenómeno psicológico válido. Y dijo algo sobre el hábito que sigue siendo práctico. Siembra un acto, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. Y esa frase tiene más de 100 años. En realidad tiene bastante más. Y sigue describiendo exactamente cómo funciona el cambio de una persona. 3 hombres, 3 países, 3 maneras distintas de mirar la misma pregunta. ¿Qué es la mente humana? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y cómo funciona? Lo que ellos 3 compartían, que la mente humana es más compleja de lo que parece, que hay capas, que lo visible no es todo, y que entenderse uno mismo requiere esfuerzo y valentía. Los 3 también creyeron que ese entendimiento tiene consecuencias prácticas, no es la filosofía de salón, es lo que cambia cómo vives o cómo vivís. Freud miró hacia adentro y encontró conflicto, deseo contra norma, placer contra realidad. Para Freud la condición humana es fundamentalmente, en realidad es como lo que hablaría como él que la condición humana es más inconsciente, como que habla por temas, por ejemplo, cuando sale el tema de la proyección, él se habla del ego, el tánatos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, esta parte como del super-yo, de la norma, el eros también se aborda con él. Nunca podemos satisfacer completamente lo que queremos, la civilización nos exige reprimir, en teoría, y esa represión, aunque necesaria, tiene un costo psicológico que podemos pagar en distintas partes de la vida. Jung miró hacia adentro y encontró profundidad, los símbolos, el misterio, las posibilidades, encontró conceptualizaciones comunes entre distintas culturas, los arquetipos, y bueno, también que el ser humano es un ser simbólico, la condición humana. El viaje hacia uno mismo es la integración de todas las partes, con dificultades, pero con sentido. James miró hacia adentro y encontró capacidad, voluntad, posibilidad de cambio. Para James la condición humana es fundamentalmente plástica, se podría decir. Podemos ser distintos de lo que somos, elegir, podemos cambiar y lo que creemos sobre nosotros mismos determina en gran medida qué somos capaces de lograr. Freud de alguna forma refiere que hay una cierta determinación en relación a tu pasado. Jung que tú puedes integrar ese mismo pasado y James que tú puedes elegir tu futuro dentro de lo pragmático. En teoría, porque igual con Freud tú puedes trabajar el inconsciente y puedes reprogramarlo para trabajar lo que es tu conciencia, porque de alguna forma tú eso te permite, si tú cambias tu inconsciente, tú cambias tu presente. Con Jung, como tienes
además está el inconsciente colectivo y esta relación como con distintos símbolos, tú igual puedes tener otra forma de desarrollarte y de vivir en el mundo en relación a otras culturas también. Y James, bueno, él es como más pragmático para sus cosas. Y bueno, ellos, si bien murieron hace bastante tiempo, sus teorías fueron cuestionadas, revisadas y parcialmente descartadas. En realidad son teorías psicológicas también. La psicología avanzó enormemente desde que ellos escribieron y en realidad el estudio del ser humano. Muchas de estas cosas aún se utilizan de otra manera, pero se utilizan. No como verdades absolutas, como puntos de partida, como las primeras personas que se atrevieron a hacer preguntas que nadie hacía. De Freud heredamos la idea de lo que no vemos nos afecta, lo que el inconsciente o lo consciente no se ve, pero te afecta. Hay razones detrás de lo que hacemos, aunque no las conozcamos. Hablar de lo que duele permite sanar, que la infancia importa, que no como condena, sino como contexto. También él habló el tema del estudio de la histeria, que de alguna forma no era que las mujeres tuvieran un problema, sino que era que había algo oculto, algo entre comillas invisible que tenía que trabajarse. Él también planteó todo este tema de lo que era la sexualidad en un momento de que era sumamente sancionado. Imagínense una persona con esa astucia, por decirle, donde estaban en plena época victoriana y él se le ocurrió hablar de sexo, donde la gente era, pues yo creo que un poquito como hoy día, como que la gente se hace como la pacata en el espacio más público. Y bueno, de Jung, los arquetipos que aparecen en cada película, en cada cuento, en cada historia que se comenta, en la introversión, el introvertido, el extrovertido, la idea de la sombra, que es parte de nosotros y que hay que integrarla, la individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente somos. Y de James el pragmatismo, la idea de que las ideas valen por sus consecuencias, el flujo de la conciencia, el cambio de la literatura y la psicología del hábito, la convicción de que podemos cambiar si elegimos creer que podemos. Cada vez que vas a terapia, o tienes un proceso de coaching, o tienes un proceso de mentoring, o tienes un proceso de desarrollo o de cambio, Freud está ahí. Existe, por ejemplo, en las organizaciones una metáfora que se llama la metáfora psicoanalítica de las organizaciones, que habla de que la empresa tiene una parte consciente e inconsciente respecto a los resultados que generan y otro como el potencial, los distintos aspectos como más ocultos que nos han hablado y que podrían sumamente agregarle valor a una organización o a un equipo, por lo que está pendiente aún de trabajar y de desarrollar. En el caso de Jung, cuando habla de tu sombra, de tu arquetipo, si tú empiezas a ver que eso mismo en una empresa o en un equipo o en una persona, eso también te muestra, pues si cuando tú conoces tu parte más oscura, puedes lograr encontrar también lo que más te puede destacar o diferenciar de ti mismo, porque de alguna forma le quitas la opacidad a tu historia. Cada vez que decides cambiar un hábito porque crees que puedes, ahí también está James, que te habla de este tema mucho más de cómo se desenvuelve y se desarrolla lo que es la conciencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sucede dentro del ser humano y por qué importa entenderlo? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué es importante que te entiendas? Freud dice, hay algo que no ves y que te maneja. Jung dijo, hay algo más profundo todavía y que conecta con toda la humanidad. Y James, hay algo que puedes elegir y esa elección te define. Ninguno de los tres tuvo la respuesta completa, ninguno la tiene, yo creo que nadie la tiene, en realidad, porque la mente humana es el objeto más complejo que existe y todavía estamos aprendiendo a mirarlo. Yo creo que hasta Dios mismo es parte de lo que es un reflejo de la mente humana. Y ni siquiera Dios se la ha descubierto completamente. Pero lo que estos tres hombres hicieron en una época en que nadie miraba adentro fue abrir una puerta que no se puede cerrar, la puerta hacia ti mismo. Y una vez que esa puerta se abre, ya no puedes actuar como si no supieras que existe. Puedes conocerte mejor, puedes entender por qué haces lo que haces, puedes integrar lo que no quieres ver, puedes elegir de forma diferente. Eso en última instancia es lo que los tres quisieron decir, con distintas palabras de distintos lugares, pero apuntando al mismo lugar, que conocerse uno mismo no es un lujo filosófico, es la base de todo lo demás.
Compártelo con alguien que considere que la psicología solamente es para quienes están mal, con alguien que cree que estos aspectos no aplican en una empresa ni en un proceso productivo, o con alguna persona que considere que en verdad ya está todo dicho, todo estudiado y que varios aspectos de antaño no necesariamente pueden tener alguna aplicabilidad en el presente. Pero bueno, si tuvieras que considerar o tuvieras que preguntarte, ¿qué noción o qué consideras tú que es la conciencia o quién eres tú? ¿Y qué ha sido la persona como más relevante que te ha aportado en esa idea que tienes sobre ti mismo? Que no necesariamente sea ni tu mamá, ni tu papá, ni una persona familiar.